Bueno, pues vamos a empezar ya un poco con el evento en directo. Buenas tardes otra vez para los que se hayan incorporado ahora. Hoy vamos a hacer una nueva charla del programa de formación. Es el segundo seminario que damos. Hace un par de semanas hicimos otro. Este seminario va a tratar sobre aceros inoxidables tipo dúplex. Bueno, es sobre la serie de soldadura de aceros inoxidables y aleaciones base níquel que estamos impartiendo desde SAP. Yo soy Javier Molleda, responsable de equipos de SAP en Iberia y también de soluciones digitales. Este evento durará unos 30 minutos e intentaremos, bueno, en la medida de lo posible, que sea bueno para mejorar o refrescar los conocimientos sobre inoxidables que tienen. Espero que sea de su interés. Al final de la presentación tendremos unos 10 minutos para algunas preguntas y respuestas que podéis escribir en el espacio lateral en los comentarios, que lo veremos nosotros. En caso de que no podamos, porque no queremos extender excesivamente el evento, en caso de que no podamos contestarles durante el evento, en las preguntas posteriores intentaremos responderlas por correo electrónico a posteriori. En cualquier caso, bueno, estamos disponibles a través de nuestros correos personales, el teléfono de SAP o a través del representante o el correo info@sap.es o el distribuidor habitual de SAP. Los usuarios que tengan Microsoft Office Teams pueden utilizar la función de subtítulos en portugués, en inglés, en francés, en el idioma en que consideren, pueden configurarlo en la teleconferencia. Yo creo que el seminario va a ser de vuestro interés y sin más, pues paso la palabra a mi compañero José Manuel Hernández para que comience el seminario. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes, Javi? ¿Se me oye claro? Sí, sí, claro, claro Muy y bien. alto. Muy bien, pues buenas tardes. Yo soy José Manuel Hernández, soy Application Specialist en SAP Ibérica y este es el segundo seminario de la serie Soldadura de aceros inoxidables y aleaciones de níquel que está realizando SAP Ibérica. En el día de hoy vamos a hablar de las aleaciones tipo dúplex. Hemos dividido la presentación en tres partes. Una primera parte en la que hablaremos de la estructura y propiedades de este tipo de aceros. Una segunda en la que hablaremos sobre su soldadura. Y en la tercera hablaremos de los últimos avances y desarrollos en materiales de aportación para la unión de aceros tipo dúplex. Comenzaremos con la historia del dúplex. El PRE es el Pitting Reference Equivalent y es una medida de la capacidad de resistir la corrosión de los aceros inoxidables. Cuanto más alto, más resiste la corrosión. Bueno, en 1927 se descubrió por primera vez la estructura de los aceros dúplex, una estructura que combina una matriz ferrítica con una estructura austenítica. En 1930 se desarrolló el primer acero dúplex comercial, un antepasado del actual IC 329. Se vio que tenía ventajas sobre los aceros austeníticos, tenía mejores propiedades mecánicas, mayor resistencia a la corrosión y menos níquel. El níquel es un elemento, es un material caro y el precio sufre grandes fluctuaciones. Posteriormente se comprobó también que en corrosión bajo tensión inducida por cloruros superaban grandemente a los aceros inoxidables austeníticos. Alrededor de los años 70 apareció una segunda generación de aceros dúplex que hasta entonces no se habían usado en gran extensión. Esta segunda generación aparece porque se empezó a usar un proceso de decarburización llamado AOD, Argon Oxygen Decarburization. Tras la fusión en el horno de arco eléctrico, se realiza esta descarburización en tres pasos. El primer paso con oxígeno, como en el proceso Bessemer, pero con argón para regular la presión parcial del oxígeno y además con nitrógeno. La acción del nitrógeno es más como la ante. Podemos controlar el contenido en nitrógeno, que ya veremos en esta presentación, que es muy importante en la estructura de los aceros dúplex. Tras la descarburización hay una reducción con silicio, aluminio, cal, fluoruro cálcico y por último una desulfurización, también con cal, con óxido de calcio, y se le puede añadir aluminio y silicio para eliminar cualquier resto de óxido. Este proceso AOD solo se usa en aceros con alto contenido en cromo, porque nos permite
tener un contenido en carbono muy bajo y tener la cantidad de nitrógeno en la aleación que queremos. El primer dúplex que se usó a gran escala comercialmente es este, el 31803, que básicamente es un 2205 con unas tolerancias en la aleación mucho mayores. Por ejemplo, para el 2205 el contenido en cromo debe ser entre 22 y 23%, y para este más antiguo entre el 21 y 23. Igual para el molibdeno, en el 2205 entre 3 y 3,5, y en este antiguo entre el 2,5 y el 3,5. El cromo y el molibdeno son elementos que afectan directamente a la resistencia a la corrosión, por eso el 2205 lo tenemos aquí más alto. Surgió la necesidad de reducir el coste de fabricación de los aceros dúplex, y la forma más fácil de reducirlo es eliminando el níquel, reduciendo el contenido de níquel, para lo cual los Lean dúplex no tienen o tienen muy poco molibdeno, que también es un elemento caro, pero que ferritiza. Para mantener el equilibrio de la estructura austenita-ferrita, podemos reducir el contenido en níquel si eliminamos el molibdeno. Y hay una gama muy amplia actualmente de aceros Lean dúplex que tienen una resistencia a la corrosión ligeramente inferior a los dúplex. También surgió la necesidad de un dúplex con mayor resistencia a la corrosión. Los intercambiadores de calor, especialmente si usan agua de mar, cuanto mayor es la temperatura de funcionamiento, mayor es su eficacia. Entonces, surgieron los aceros superdúplex, que son unos dúplex más aleados. Y ya en el siglo XXI, el hiperdúplex, que es el superdúplex más aleado de los que existen en la actualidad y que tiene un PRE cercano a 50, normalmente 49-50. La estructura del superdúplex es una matriz ferrítica y los granos de austenita que crecen en su interior. La ferrita tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que esto va a ser importante para la posterior nucleación de compuestos intermetálicos, y la austenita es cúbica centrada en caras. Su composición química, aquí tenemos este ejemplo que es un superdúplex, un 2594, en concreto es el hexatón 2510 4L. El cromo es responsable de formar la capa protectora de óxido en la superficie para evitar la oxidación. En los dúplex el que yo he visto con menos cromo tiene un 21%. Estabiliza la ferrita, forma compuestos intermetálicos, lo cual es malo. Y mayor contenido en cromo implica mayor contenido en níquel para mantener el balance austenita-ferrita. El molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión, especialmente por picaduras, lo que llamamos pitting. Estabiliza la ferrita y contribuye a la formación de compuestos intermetálicos. El níquel, su función principal es austenizar, hacer que la austenita aparezca antes en el tiempo, y mejora la ductilidad, las propiedades mecánicas y la soldabilidad. Retrasa también la aparición de fases intermetálicas porque estas tienen más tendencia a aparecer en la parte ferrítica. Asociado al cromo favorece la resistencia a la corrosión. Lo que ocurre es que un exceso de níquel puede alterar el balance austenita-ferrita, que en un acero dúplex el ideal es 50-50, normalmente 60-40 es lo que permiten. A la hora de soldar, en este ejemplo, en el 2594, el contenido en níquel que tenemos es del 9,5%, pero este superdúplex se usa para soldar el 2507, que tiene un 7% de níquel. Igualmente, el dúplex normal, el 2205, se suelda con 2209. Los materiales de aporte están sobrealeados en níquel para favorecer que durante la soldadura el enfriamiento, que es rápido, aparezca antes la austenita y poder mantener el balance correcto en la soldadura. El nitrógeno es otro de los elementos clave. Austeniza fuertemente, mejora la resistencia mecánica y minimiza el coste al reducir la necesidad de níquel. Y además se puede añadir durante la soldadura como gas de protección. El tungsteno en los superdúplex es un elemento de discordia, porque el tungsteno hasta un máximo del 2% mejora la corrosión por picaduras, especialmente en presencia de cloruros. En el cálculo del PRE lo consideramos como la mitad de molibdeno, es decir, un 1% de tungsteno
equivaldría a tener un 0,5% de molibdeno debido a que su peso atómico es de 184 y el de molibdeno es de 96, así que aproximadamente es la mitad el peso de molibdeno respecto al tungsteno. Y tiene el problema de que favorece la formación de fases intermetálicas entre 700 y 1000 grados. Además, favorece la aparición de austenita secundaria en las soldaduras. En un dúplex tenemos que tener balanceados tanto la estructura austenítica y ferrítica, 50-50 o 60-40, y el PRE. La estructura, la austenita y la ferrita, la podemos calcular teniendo en cuenta que hay ciertos elementos que favorecen la aparición de austenita, que en el diagrama WRC del que hablamos en la anterior presentación sería el níquel equivalente, pues el níquel, el carbono, el nitrógeno y el cobre. Y que ferritizan, pues tenemos el cromo, el molibdeno y el niobio, que prácticamente está ausente en todas las aleaciones tipo dúplex. Hay que tener en cuenta que los elementos que austenizan van a estar más presentes en la austenita y los que ferritizan van a estar más presentes en la ferrita. Es decir, la ferrita va a tener más cromo y molibdeno y la austenita va a tener más níquel y nitrógeno. Y además de estar en una proporción que, haciendo el cálculo de la composición de austenita y ferrita, estemos para obtener un 50-50, el PRE tiene que ser el mismo para la austenita y para la ferrita. Es decir, en el PRE, que es la suma de algunos elementos de la composición del material multiplicados por unos factores para calcular su resistencia a la corrosión, el cromo y el molibdeno ferritizan y el nitrógeno austeniza. El nitrógeno debe irse a la parte de austenita en mayor cantidad, que es lo lógico que haga, y cromo y molibdeno, aunque habrá en la austenita, tendremos mayor proporción en la ferrita. En cualquier caso, comparando el PRE de algunos aceros inoxidables, vemos que de un 304L es de 18, de un 316L es de 24, de un dúplex, un 2304 es de 26. Del 317L, que es un 316 más aleado, es de 29. Este, que sería el 904, es de 35. Esto ya es un acero totalmente austenítico con un 5% de molibdeno. El 2205, 35, igual que el 904. El dúplex normal, el mismo PRE que el 904. Este será el OI 28, que tiene 38. Estos dos son dos tipos distintos de superdúplex, 43, y el 2707, que es el hiperdúplex, que es típicamente 4950. El PRE afecta a la corrosión con cloruros y la forma de comprobarlo es con el test de ASTM, el G48A, con una disolución al 6% de cloruro férrico a 80 grados centígrados durante un día. El 316 con un PRE de 24 no aguanta. Igual el 904 con un PRE de 35. Podemos ver que el 904 con PRE de 35 está corroído igualmente que el dúplex, pero el mecanismo de corrosión es distinto. Esto es totalmente austenítico y esto es austenítico ferrítico. Y el 2507 aguanta perfectamente el test. El hiperdúplex, que tiene un PRE de 49, ni aparece porque ni se inmuta ante estas condiciones. Las propiedades mecánicas de los dúplex es una de las características que les han hecho tan populares. Aquí tenemos el límite elástico, que realmente el RP02 no es el límite elástico. Siendo estricto, es el límite aparente de elasticidad con deformación remanente del 0,2%. Si comparamos 316 con un Lean dúplex, es casi el doble. Esto quiere decir que nos permitiría construir un equipo que soporte la misma carga con un peso muy inferior. Es una de las aplicaciones más evidentes del Lean dúplex, entonces, son cisternas, trenes, equipos que tengan que estar en movimiento en acero inoxidable y en la que el peso sea un valor añadido. A medida que vamos aleando más los dúplex, van aumentando sus
su límite elástico y sus características mecánicas. En la anterior presentación os puse esta diapositiva para comparar distintos tipos de aceros inoxidables. El 2209 es un dúplex y el 312 también es otro dúplex. Vemos que comparado con el 308L hay diferencia en el límite elástico, en la resistencia a la tracción y en la elongación. Estos son datos de soldadura obtenidos de las hojas técnicas de SAP para soldadura tipo MIG y son los valores típicos. Aquí los datos de estas propiedades físicas las he sacado de distintos fabricantes y calculados de distintas maneras de forma que no son homogéneos. El CTE es el coeficiente de expansión térmica. Cuanto más pequeño, menos se expande el material, o mejor dicho, menos se contrae cuando nuestro corrón de soldadura se enfría, lo que quiere decir que menos tensión va a tener. En el caso del dúplex 2205, su coeficiente de expansión es bastante menor que los inoxidables, un 304 o un 316. Va a acumular menos tensiones y eso es positivo para la soldadura. La conductividad térmica nos puede decir si vamos a tener que precalentar o no. Podemos ver que su conductividad térmica es muy parecida a la de los aceros inoxidables austeníticos. No se precalientan, el dúplex tampoco es necesario precalentar. Aparte de por este motivo, veremos más adelante que también por el riesgo de generar más compuestos intermetálicos en las versiones más aleadas, especialmente super dúplex. Cuando enfriamos en la soldadura un acero tipo dúplex, estaremos más o menos por aquí, en la composición de cromo y níquel. Vamos fase líquido, empieza a aparecer ferrita, totalmente ferrita, matriz ferrítica. Seguimos bajando la temperatura, dependiendo la aleación, la composición, antes o después nos empieza a aparecer la austenita, que es la estructura que tenemos en la soldadura. Aquí tenemos esta espléndida foto de una soldadura que es cortesía de Javier Molleda, que forma parte de su tesina, en la que podemos ver la parte oscura es la matriz ferrítica, la parte clara es la austenita. El material base tiene la estructura propia por su fabricación, laminado, extruido o fundición. La soldadura, los granos blancos de austenita tienen la forma articular típica de granos que van creciendo desde zona fría. Y la zona afectada térmicamente, donde aquí lo que vemos es que nos falta austenita. Se ve mucho negro y poco blanco, mucha matriz ferrítica y poca austenita. El motivo es que se ha enfriado rápidamente, como ocurre con todas las soldaduras, y no le ha dado tiempo a formarse suficiente austenita. En el caso de la soldadura, como el material de aporte contiene más níquel, la austenita aparece antes y mantenemos el equilibrio. Pero en el material base que no se ha fundido, tiene la misma composición química que el resto. Y el fabricante de material base lo enfría a la velocidad que considera oportuna para obtener la mejor estructura posible. Nosotros cuando soldamos obtenemos la que podemos. Y es lo que ocurre. Ese es uno de los motivos para tener controlado el aporte térmico y la temperatura entre pasadas, para reducir al mínimo la zona afectada térmicamente. Y este efecto es mayor cuanto más aleado es el dúplex. Bueno, para soldarlos hay otra característica que es su menor fluidez respecto a los aceros de la serie 300. Eso nos hace que necesitemos mayor separación y mayor ángulo. Además, como hemos visto antes, su límite elástico es más alto y su resistencia a la tracción también. Esto hace que a la hora de desencarretar, al sacarlo de la bobina, sea que los soldadores llaman más duro. Y puede ser necesario realizar ajustes la primera vez que vayamos a soldarlo en los rodillos de alimentación, pero se pueden soldar sin ningún problema y se sueldan muchísimas, pero muchísimas toneladas en el mundo de dúplex, de aceros dúplex. Como gas de protección, para el Lean Duplex y el dúplex en soldadura MIG-MAG en semiautomática, solemos aconsejar un 2% de oxígeno para dar más fluidez y un arco más estable. En algunas condiciones, un 2% de CO2 puede mejorar, especialmente si trabajamos en cortocircuito.
También el helio da un arco más caliente, mejora la penetración y la fluidez del baño. En soldadura TIC, pues argón nitrógeno, o se le puede añadir helio si necesitamos hacer un arco más caliente. En el super duplex y en el hiper duplex es cuando es más crítico. En MIG, la recomendación para ambos es usar argón puro. Se le puede añadir helio con un pequeño porcentaje de oxígeno. Perdón. El nitrógeno mejoraría la resistencia a la corrosión y también al impacto. Estas son recomendaciones en general, sin entrar en detalle en los modos de transferencia. El nitrógeno es un elemento muy importante porque austeniza y aumenta la resistencia a la corrosión y mejora las propiedades mecánicas. Todas estas recomendaciones de gases de soldadura las tenemos en la aplicación de Hexaton, disponible para Android y para iPhone a través de este código QR, que está también en la última diapositiva, que ya lo recordaré al final. El efecto del nitrógeno lo podemos ver aquí claramente como gas de protección. Esto es un superduplex, argón al 100% y argón con un 5% de nitrógeno. El nitrógeno de la superficie del superduplex ha desaparecido y no ha permitido que se forme austenita a velocidad suficiente. Falta austenita en la superficie. Lo mismo nos ocurre con el gas de respaldo. Esto es un superduplex y en la superficie se ha perdido el nitrógeno durante la soldadura y nos hemos quedado solo con la matriz ferrítica. Habitualmente se usa como gas de protección argón puro y esta zona luego se limpia químico-mecánicamente, desaparece y lo que tenemos en nuestro equipo es esta otra zona con un 50-50 y en condiciones perfectas de uso. Pero si en algún caso no se puede eliminar un tubo estrecho, lo recomendable es usar nitrógeno al 100% o una mezcla de nitrógeno con hidrógeno. El aporte térmico que he mencionado, que es muy importante, podemos ver en esta tabla que a medida que aumentamos los elementos en la composición, tenemos que tener más cuidado con la temperatura entre pasadas, que pasamos de casi de un inoxidable austenítico normal a algo complicado, e igualmente el aporte térmico hay que controlarlo. Y la razón está en este diagrama temperatura, tiempo, transformación. Cromo, molibdeno y tungsteno hacen que aparezca antes las fases intermetálicas indeseables. Y el tungsteno y molibdeno hace que aparezcan a más alta temperatura, en las que la cinética es más elevada y se forman antes. Las fases intermetálicas reducen la resistencia al impacto y la corrosión. El ensayo de impacto es muy sensible para detectarlas. La fase sigma tiene su máximo de estabilidad a 800 grados centígrados. Difunde rápido la estructura ferrítica, el molibdeno aumenta la temperatura a la que es estable, tiene una estructura tetragonal con gran diferencia en las dimensiones de la retícula con la ferrita y la austenita, por lo que nuclea con dificultad. Comienza en los bordes de grano y en los puntos triples. Y un 2% de fase sigma reduce el ensayo de impacto de 300 julios a 100. La fase chi es un compuesto de hierro, cromo y molibdeno. Tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, similar a la de la ferrita, y un lado de su retícula es casi 3 veces el de la ferrita. Entonces, por lo que nuclea antes que la fase sigma, aunque la fase sigma esté favorecida termodinámicamente. Y el tungsteno, de todos los elementos, es el que hace que aparezca antes esta fase chi. Una vez que ha nucleado la fase chi, la fase sigma puede crecer encima. Otro posible compuesto son los nitruros de cromo con estructura ortorrómbica. Aparecen con enfriamientos rápidos y no permiten la difusión del nitrógeno a la austenita, por lo que nos pueden afectar al balance austenita-ferrita y también al contenido en
en cromo, que es lo que nos protege de la oxidación. Es menos perjudicial los carburos porque retira menos cromo, pero también los carburos, en el caso de los aceros tipo dúplex, el contenido en carbono es tan bajo que no lo consideramos un problema. Hay otras fases intermetálicas, como la fase R, romboédrica, aparece entre 550 y 750 grados. Es menos frecuente, aunque es tan perjudicial como la fase sigma y chi. La fase pi, poco común, de hierro, cromo, níquel y molibdeno, entre 550 y 600 grados. Y la austenita secundaria nos puede aparecer cuando hacemos varias soldaduras. Es típico cuando realizamos varios cordones en los que no se respeta la temperatura entre pasadas. Aquí lo que nos ocurre es que tenemos la matriz, esta matriz ferrítica, que la calentamos y al volver a enfriar, dentro nuclea otra vez austenita, pero nuclea una austenita partiendo de la composición de la ferrita. Entonces, esta austenita contiene menos cromo y menos nitrógeno y es más fácil de oxidar. Y la última buena noticia que nos da este diagrama es la degradación espinodal. Por debajo de 500 grados hay una brecha de miscibilidad en el diagrama de fases hierro-cromo. La ferrita se descompone en dos fases con distintos parámetros de retícula. Una es rica en hierro y otra es rica en cromo. La rica en hierro tiene más tendencia a oxidarse. También se lo llama fragilización de los 475 grados y es lo que limita a 300 grados, dependiendo la norma, el uso de los aceros dúplex. Entonces, tenemos que evitar al enfriar pasar por las zonas en las que del diagrama en las que haya compuestos intermetálicos perjudiciales. Al enfriar nuestra soldadura, pues lo ideal es tener esto, enfriar correctamente respetando la temperatura entre pasadas y el aporte térmico. Una estructura balanceada, austenita ferrita, más o menos 50%. Si enfriamos muy despacio porque no hemos respetado la temperatura entre pasadas, nos pueden aparecer compuestos intermetálicos, que son estas zonas más oscuras y en este caso en concreto es fase sigma. Si enfriamos muy rápido, muy rápido, pueden precipitar nitruros de cromo, que son estas cosas oscuras también que están en los granos. Bueno, ahora vamos a hablar de los materiales de aporte más novedosos para la unión de aceros dúplex. Al aumentar el contenido en silicio para soldadura con semiautomática, con un acero inoxidable normal tipo 308, 316 o 309, sabemos que mejoramos la estabilidad del arco, conseguimos mejor penetración, menos proyecciones y en general para soldadura con semiautomática se suele usar las versiones altas en silicio, 308L, 308 LSI en lugar de 308L, 309 LSI en lugar de 309L. La diferencia que nos dice el WS que hay es el contenido en silicio, que es un 0,35% del total más alto. En cambio, para el acero dúplex, el dúplex normal, el 2205, el 2209, nos dice que el máximo de contenido en silicio debe ser un 0,9%. No dice nada más. Entonces, aquí tenemos la composición química del 2209 normal de SAP, el hexatón 2283L. Y tenemos una versión que en vez del 0,5% en silicio tiene el 0,8%. Con esto conseguimos el mismo efecto soldando con semiautomática que pasando del 308L al 308 LSI. Arco estable, mayor fluidez, que en el caso del dúplex es algo muy agradecido, menos proyecciones con las mismas características mecánicas, químicas y resistencia a la oxidación. Su aplicación es pues donde vayamos a usar lean duplex o duplex. El lean duplex habitualmente se suelda con este tipo de aleaciones. Entonces, aplicaciones transporte, cisternas, ferrocarril, cualquiera que aprecie un menor peso en la estructura.
construcción. Esto es la fundición Louis Vuitton, el museo en París, que tiene 1.500 toneladas de dúplex para soportar la estructura de estas velas, aprovechando que el peso es inferior. O sea que por el mismo peso es capaz de soportar más carga. Este puente en el Reino Unido, en Cumbria, 450 toneladas de Lean Duplex se pudo montar y se colocó en posición en una pieza, debido a que habían podido aligerar el peso notablemente, además del bajo mantenimiento que puede tener un acero de este tipo. Otro material de aporte novedoso es el hiperduplex. Esta es la composición del hiperduplex. Lo que vemos respecto al duplex es que en vez de 25% de cromo, tenemos 27%. En vez de un 4% molibdeno tenemos 5%. Y el nitrógeno tenemos casi para llevar a la saturación a la austenita. Al hacer el ensayo de corrosión G48 a 24 horas en cloruro férrico, pero esta vez a 85 grados, a más temperatura que la anterior, vemos que ya el superduplex empieza a fallar, en cambio el hiperduplex lo aguanta. Y lo aguanta porque su PRE es más alto, el de superduplex es 42, el del hiperduplex es 49. Estos datos están obtenidos de lotes de producción reales de SAP. También sus propiedades mecánicas, los duplex a medida que los vamos aleando, pues va aumentando el límite elástico y la resistencia a la tracción. Estos 40 megapascales de diferencia que tiene con el superduplex inicialmente pueden no parecer tan importantes, pero dentro de sus aplicaciones tienen valor. Porque la aplicación, una de las aplicaciones para lo que más se usa el hiperduplex actualmente es para unir superduplex. Si estamos uniendo, por ejemplo, unos tubos de superduplex, el cordón raíz y el cordón raíz o la soldadura entera la hacemos con hiperduplex, tenemos en el punto más crítico la parte interior del tubo que vamos a limpiar, que no podemos limpiar bien o no limpiamos y que va a estar en contacto con el material corrosivo. Y si usamos superduplex es porque es realmente corrosivo. En esa parte tenemos el material que más aguanta la corrosión. Además, tiene 40 megapascales más del límite elástico, con lo que si se acumulan tensiones no se nos va a romper por la soldadura, que es realmente lo que buscamos en SAP, que las soldaduras sobrevivan en todos los equipos. Actualmente hay algunos licenciatarios y algunas ingenierías que están recomendando hacer la soldadura de raíz y la primera de peinado en uniones de superduplex con hiperduplex. Otra de las aplicaciones, obviamente, es la unión de hiperduplex, tubos, piezas de fundición. Otra aplicación es realizar recargues para mejorar la resistencia a la corrosión, que podría ser hasta la plancha de un intercambiador. Y bueno, y con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por participar. Si necesitan ampliar información, contacte con su distribuidor SAP más próximo, con nosotros directamente con info@sap.es. El próximo seminario será dentro de 4 semanas, exactamente, el 22 de abril. Hablaremos de los aceros inoxidables totalmente austeníticos, 383, 385, incluso hablaremos del 253 MA. Y por lo tanto vamos a hablar mucho de corrosión. Este es el código QR que lo dejaré en pantalla por si alguien quiere descargarse la aplicación de Hexaton SAP de soldadura con calculadora de ferrita, sugerencias de gases de protección, sugerencia de material de aporte para soldaduras disimilares, calculadora de aporte térmico. Y muchas gracias. Muchas gracias, José Javi. Manuel. Sí, muchas gracias, José Manuel. Y nada, pues gracias a los participantes en este seminario. Recibiréis un cuestionario de evaluación posterior, pues os rogamos que lo cumplimentéis porque así podemos mejorar un poco los seminarios y bueno, saber un poco los temas que pueden ser de vuestro interés. Y nada, he recibido alguna pregunta por el chat
En principio a todas no las vamos a poder responder, ahora vamos a hablar de algunas preguntas y respuestas, pero vamos, que si necesitáis hacernos alguna pregunta, podéis hacerlo o a través de nuestros comerciales o distribuidores o info@esap.es o directamente a josemanuel.hernandez@esap.com, que es el correo de José Manuel. Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntas y respuestas que hemos recibido. La primera sería, habéis dicho que los materiales de aporte están sobrealeados en elementos que promueven la austenita. ¿Qué sucede si soldamos sin material de aporte? Pues que todo va a ser zona afectada térmicamente. Si recuerda la microfotografía aquella de la tesina de Javier, se ve que la zona afectada térmicamente hay mucha ferrita y nos falta la austenita. Al soldar sin material de aporte, la zona afectada térmicamente pues es todo lo que la soldadura es mayor. Y en esa parte vamos a tener un déficit de austenita. No va a estar suficientemente balanceado, con lo que vamos a tener riesgo de corrosión. Los dúplex se sueldan siempre con material de aporte, porque los materiales de aporte están modificados para compensar este enfriamiento rápido y esta insuficiente formación de austenita. Suelde siempre con material de aporte los dúplex. Muy bien. ¿Puedo soldar dúplex con argón CO2? No sé si se refiere a un 2%, un 18%, pero bueno. Sí, hemos empezado sugiriendo argón con oxígeno. Supongo que estamos hablando dúplex, del lean dúplex o del dúplex normal. Para el lean dúplex y el dúplex normal, el 2209, hemos recomendado argón con oxígeno. El argón con CO2 es ligeramente menos caliente que el argón con oxígeno y en algunos casos, al cambiar, algunos clientes a pasar de CO2 a oxígeno han visto que notaban que fría un poco mejor, que es uno de los problemas típicos del dúplex. Por eso tenemos el dúplex alto en silicio también. El dúplex fluye bastante peor que los inoxidables de la serie 300. Al soldar con CO2, el CO2 tiene el problema de que nos añade carbono a una metalurgia que ya es bastante compleja. Pero sí que hay empresas que sueldan con CO2, porque el oxígeno pues oxida y les genera más escoria. Con CO2 queda una soldadura más limpia. O sea, sí, la respuesta es que sí se puede usar. Muy bien. ¿Cómo se calcula el heat input, el input térmico? Vale, pues aquí tenemos que distinguir si estamos con arco pulsado o no. Si no estamos con arco pulsado es un cálculo sencillo. Amperios por voltios por 60 dividido por la velocidad de avance en milímetros por minuto nos da kilojulios por minuto. Esto es por kilojulios por milímetro. Esto es según AWS. La norma europea tiene unos factores de eficiencia que me parece que es 1 para arco sumergido, por lo que habría que multiplicar estos kilojulios por minuto, 0,8 para MIC-MAC y electrodo cubierto y 0,6 para TIC. Y luego tiene la opción de usar la calculadora Dexaton que se puede descargar desde este QR, el que le mete los datos, tiene un cronómetro para ver el tiempo que ha tardado en hacer el cordón, se mide el cordón y ya tenemos el aporte térmico. El problema viene cuando estamos con arco pulsado, que tenemos una corriente de fondo y unos picos y no sabemos realmente cuál es la intensidad que le estamos dando. En este caso es la máquina la que nos lo tiene que decir. Sí, efectivamente, depende un poco. Aquí intervengo yo por temas de que soy el responsable de equipos y obviamente el panel de control depende del panel de control. El U82, por ejemplo, en nuestro caso, sí que te calcula el input de los pulsados o de los dobles pulsados en función de una media de pico base, en función de la frecuencia y en función del offset que tenga la onda, digamos, ¿no? Del pulso o del doble pulsado.
Por otro lado, actualmente ya hay herramientas de medida de parámetros que digamos, se conectan a la nube y que permiten calcular con precisión, no el input térmico, porque es verdad que uno de los parámetros, a menos que sea un automatismo, no lo puede saber la máquina, que es la velocidad de avance, pero sí los kilovatios que estamos metiendo en la soldadura, digamos, que luego, bueno, sabiendo la longitud y sabiendo el tiempo de soldeo, se puede calcular la velocidad y hallar, digamos, el input térmico, ¿no? Con un cálculo. Obviamente no va a ser el input térmico puntual que nos daría un robot o un automatismo, pero sí que nos da una idea obviamente, de lo que se ha hecho en la soldadura y si hay realmente una desviación respecto a los procedimientos a la WBS o otros, obviamente. Si alguien está interesado en saber más de esto del Universal Connector, del Well Cloud o de temas de 4.0, pues podéis mandarme un correo a mí, javier.molleda@esa.es, y os informaré de lo que tenemos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el material de aporte recomendado para el Induplex? Bien, para el Lean Duplex normalmente se sueldan con el 2209. Y de hecho el mayor consumo que tenemos ahora mismo del duplex alto en silicio es para uniones del Lean Duplex. Solo hay una excepción en la que el Lean Duplex no se puede soldar con 2209, que es cuando va a estar sometido el material a un medio muy ácido y muy oxidante, en el que el molibdeno pasa a ser un molibdato y en vez de ayudar a reducir la corrosión, pues hace lo contrario. Muy bien. Esto yo solo lo he visto en los condensadores de ácido nítrico que son típicos en la fabricación de nitrato amónico en los fertilizantes. Es el único caso en el que que he visto en el que no se puede usar molibdeno. Ujú. O sea, el duplex, el 2209 es lo habitual. Ok. Y última pregunta que vamos a publicar hoy o que vamos a hablar hoy. ¿Se puede hacer al duplex tratamiento térmico posterior a la soldadura? Se le puede hacer. Lo que pasa es que hemos visto que entre 600 y 900 grados nos aparecen muchas fases intermetálicas. A 475 grados tenemos la degradación espinodal. Entonces, el tratamiento térmico que se les hace es de solubilización, si es necesario, y hay que pasar de 1100 grados, con lo que habitualmente no se realiza tratamiento térmico. Si estamos con una soldadura disimilar, estamos haciendo un recargue de una plancha, por ejemplo, o de una estructura, lo que se le suele hacer es un recargue, primero una capa intermedia en 309L, se le hace el tratamiento térmico y después se hace el recargue con duplex o super duplex o lo que vayamos a hacer. Pero habitualmente no se hace tratamiento térmico post soldadura por las elevadas temperaturas que hay que alcanzar. Muy bien. Bueno, hay más preguntas, pero por hoy vamos a cerrar este capítulo. A la gente que he contestado por privado a ciertas preguntas, rogándoles que se pongan en contacto directamente por el mail de José Manuel. Y bueno, en principio él se pondrá en contacto con ustedes para contestarles a estas preguntas. Y bueno, reitero lo del tema del cuestionario, que si pueden cumplimentárnoslo, pues sería interesante para futuros seminarios mejorar, etcétera, temas de su interés. Nada, gracias por participar una vez más y esperamos que verles el día 22/4 con el siguiente seminario que hará José Manuel. Pues muchas gracias y solo contesté a todas las preguntas que hicieron en el anterior. En alguna tardé un poco porque las había muy complejas, pero las contesté a todas. Muchas Para eso gracias y estás. esperamos verles en 4 semanas. Muy bien. Un saludo a todos.